Buenas tardes, mis hermanos. Reciban un saludo de allá de los hermanos San Antonio que no habían tenido oportunidad de llegar, ¿verdad? Gracias, Que hermano. nos mandan saludos de allá, un saludo congregar. Gracias. Hoy he traído esta lectura a la que me gustaría que junto con ustedes detalláramos y viéramos muchas cosas en las que un cristiano padece. ¿Sí? Es muy difícil siempre que me dan la oportunidad de traer con ustedes la palabra. Me gusta recalcar mucho que no es fácil ser cristiano, ¿verdad? Los que ya lo son y que tienen tiempo se acostumbran o lo logran solventar en cuestiones de que ya no le dan importancia a muchas cosas, ¿verdad? Que se enfocan en lo que en realidad cabe como cristiano y que dejan al lado incluso hasta amistades o personas que pueden perjudicar el camino que un cristiano busca. Una cosa que me gustaría buscar con ustedes es la verdadera victoria. La verdadera victoria de un cristiano. Ahí, si me acompañan, ahí en la Biblia, 1 Samuel 24. David perdona la vida de Saúl. Es una parte de la Biblia que hay que detallar y entender cómo fueron las cosas y cómo se fueron desarrollando, ¿verdad? Un cristiano debe tener carácter. Un cristiano debe vencer el mal con el bien. Un cristiano debe pagar el mal con el bien. Dice la Escritura: si te da una bofetada en una mejilla, por la otra mejilla. Es muy difícil, es fácil decirlo. Es fácil decirlo cuando eres el tercero. El primero es el afectado, el segundo es el que lo hizo, y el tercero es el que mira de aquel lado, de cómo sucedieron los hechos. Pero es muy fácil probablemente decirlo que hacerlo. ¿Sí? Hay que tener un carácter fuerte y constante y saber cuál es el camino que uno busca, ¿verdad? Parece fácil, pero no lo es. Muchas veces nuestras decisiones nos llevan a otras consecuencias y a veces tenemos que ver como cristianos los caminos que en ellos repercute el hacer las cosas. ¿Sí? Si me acompañan aquí a leer el 1 Samuel, vamos a leer del 1 al 3, pero antes déjenme darles un pequeño contexto de esta historia, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en esta parte hablamos de David, que antes de lo que vamos a leer, David ya había sido ungido para el próximo rey, ¿verdad? Como rey, y fue ungido por Samuel. Pero Saúl aún seguía reinando. Esto fue dentro del proceso de Saúl, que se había elegido, que ya David iba a ser el rey. ¿Sí me entienden? Es un pequeño contexto de lo que vamos a ver. Pero a esto, Saúl se pone celoso porque a él no le parecía. ¿Sí? ¿Y qué decidió hacer? Buscar a David y matarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace David? David entra en el desierto de, ¿cómo se llama? El desierto de Engadí. No sé pronunciarlo, pero ahí no se llama.
en Galí. No lo trae acento, No es puede Galí. poner acento en la I, es Exacto, en Galí. En Galí. En Galí. Que trajera en Galí. En Galí. En Galí. Más o menos, ¿verdad? Entonces, él decide refugiarse en el desierto. Entonces, llega, vamos a leer ahí, alguien que me acompañe, por favor, a leer. Dice en el libro 1 Samuel capítulo 24, el versículo 1, era cuando, así como dice usted, David perdona la vida de Saúl porque él estaba dormido en una cueva. Bueno, pero más adelante, ahí va. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engaddi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. El versículo 3. ok. Entonces, vamos a leer ahí brevemente eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Saúl al enterarse? Tomó 3,000 de los mejores hombres que él tenía y sin pensarlo, que acababa de llegar de una misión, acababa de llegar de perseguir al filisteo, llega y le llega con esa noticia y dice, del coraje que tiene el dado, el celo, no pierde la oportunidad y dice, voy a ir, vamos a ir y lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar y no vamos a perder la oportunidad de matarlo. Y aquí se le hacía fácil y el pensamiento probablemente era de que aquí se acaba todo, de aquí iba a llegar. Y la vida allá en el desierto, sabiendo lo que este enemigo, para él, es un enemigo que lo traía en él, tenía los pensamientos. ¿Y qué hacía él? Con sus hombres se refugiaba en el desierto, esperando que pasara el momento. Entonces, ahí donde nos quedamos, Saúl se mete en una cueva para cubrir sus pies. Es una expresión que se dice cuando deciden descansar. Se meten a una cueva. Entonces, lo voy a hacer un poquito más rápido. Del versículo 4 al 7, David, vamos a ver qué fue lo que pasó. Del 4 al 7, entra Saúl a la cueva, después David lo ve, pero Saúl no sabe que David está en el fondo de esa cueva. Habiendo tantas cuevas en ese desierto, porque eran puras piedras, la mayoría de las piedras eran cuevas. Se mete en ese desierto, en esa cueva, sin saber que en el fondo de esa cueva estaba David y sus hombres. Y sus hombres estaban también con él. Aquí viene una cosa muy importante. Lo que me refería cuando decíamos que los cristianos, cuando ya están constantes y ven las cosas como se deben de estar haciendo, ven cómo se van apartando de las personas que no pueden estar con ellos, aunque sean, pues ahora sí, lo más cercano que tengan. Este es un ejemplo cuando uno de sus soldados le dice a David, ¿qué fue lo que le dijo ese soldado a David? ¿Alguien que me apoye con eso? Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como si te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del mano de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los soldados incitaron a David a que atacara, a que lo matara, porque a él lo querían matar. Lo querían matar y los soldados le decían: lo tienes en tus manos, mátalo. Ahorita es cuando lo debes matar. Y David, sin conseguirlo, se acerca y le corta
un pedazo de manto a Saúl. Y cuando esto sucede, a David le entra, ¿qué podemos? Pues ahí dice, ¿verdad? Que turbó su corazón porque pensó, ¿cómo yo voy a hacerle daño a un ungido de Dios? Entonces David decide no hacerlo. David renuncia a la venganza, dejando el juicio en manos de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Él actuó como un cristiano. Sabía que tenía todo para el momento exacto, el lugar exacto, tenía la ventaja porque estaba a escondidas, no sabía que estaba él, tenía todo en sus manos y decidió detenerse. Detenerse y decir, no es mi voluntad hacer esto. Les voy a dejar en manos a Dios. ¿Alguien que me puede ir leyendo, por favor? ¿Dónde nos quedamos? Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la viña del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Tomad de guarda y de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David dio su rostro a tierra e hizo reverencia. Sí. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero le perdoné, porque dijo: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Está bien. Aquí le da David la prueba de que él tenía la oportunidad. Le da la prueba enseñándole el pedazo de manto que él cortó y le dice: Mira, tuve la oportunidad para matar, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hizo? Apóyenme, hermano. ¿Por qué no lo hizo? Porque él era un ungido de Dios. Los dos eran ungidos, pero era el rey Saúl era ungido. Por eso tuvo miedo de hacerle daño. Dejó, como dice el hermano, también era un ungido de Dios. Y dijo: ¿cómo yo no puedo hacerle daño a un ungido de Dios? ¿Sí? Aunque él sabía que si lo mataba ya iba a ser rey, porque ya no estaba. ¿Qué fue lo que hizo? Nada más le demostró de que yo no tengo maldad en mi corazón para hacer eso. Yo no tengo maldad para hacer eso. Entonces dice, cuando Saúl sale de la cueva y le dice eso, ¿qué pasa con Saúl? Saúl ve que está haciendo el mal. Ve que está haciendo el mal al querer matar a un ungido de Dios. Y que le demostró cómo se deben de hacer las cosas. ¿Sí? Y él juzgó que él era ungido de Dios por lo que había hecho. Por no pagar mal por mal. Pagó mal con bien.
Le dijo, cuando seas rey, nada más te encargo que no hagas daño a mi descendencia. No le hagas daño a mi descendencia. Cuando ya no esté, no le hagas daño a mi descendencia. Mis hermanos, en esta historia vemos una cosa muy difícil que no cualquiera puede hacer: perdonar. Así sea que, como lo estaban persiguiendo y que lo querían matar, y te lo encuentras por la espalda, desarmado, y no lo matas. ¿Por qué? Porque sabe que un ungido de Dios no puede hacer eso y paga mal por bien, y es reconocido de que hizo el bien. Hay muchas cosas que probablemente en nuestra vida cotidiana nos da coraje, ¿verdad? Probablemente. En mi caso me han pasado muchas cosas pues ahora sí, que me han robado, de que me han jugado mal en cosas, y pues llega a pesar uno del coraje, pero sabe que no está bien, que no debemos hacer eso. Probablemente se ha pasado de que te peleas con tu hermano y le dejas de hablar porque anda diciendo de ti. ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Me podrían dar un ejemplo de que ustedes, como hermanos, otro hermano ande hablando mal de usted, ande diciendo mal de usted? ¿Qué debe hacer usted? Perdonarlo, hablar con él. En mi posición, creo yo de que si esa persona está hablando mal de usted, acérquese más a él. Que fue lo que hizo David. Le perdonó la vida, que no se acerque a usted y hable con esa persona. Lo trate de esa manera. ¿Qué podemos decir de una persona que le ha robado? Lo único que puede hacer legalmente es meter una demanda y dejar que las autoridades se hagan cargo. Se lo lleva a topar por la calle. ¿Qué haría usted? Esperar que las autoridades hagan su trabajo. No puedes bajarte del auto, buscarlo y querer atropellarlo. O atropellarlo con el carro. Porque hay cosas que la carne incita a que lo hagas. Y más si tienes a alguien que te diga, mátalo, atácalo. Tienes la oportunidad, como le dijeron a David. Aquí tienes la oportunidad, hazlo. Y dijo, no. Y ahora si todavía sí lo reprendió, y les dijo que no hiciera nada. Nadie se va, dejen que se vaya. Muchas veces, mis hermanos, no tenemos esa fuerza para hacer las cosas, pero como cristianos necesitamos hacerlo. Perdonar al que nos ofende, perdonar a esa persona que pues sí sabes que te está tratando mal, que te está hablando mal, que quiere dejarte mal probablemente, que quiere que todos piensen mal de ti. Y sí, probablemente pues a uno sí le pesa, pero como cristianos debemos dejar que Dios haga las cosas. ¿Sí? Ustedes sigan, y como cristianos sigan haciendo las cosas bien, que sigan haciendo las cosas bien, que hace todo, Dios va a acomodar las cosas para que se resuelvan. Y si usted sigue permanente en el camino, cuando todo eso pase, todos van a voltear a verlo como en realidad son las cosas. Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil.
el corazón sientes que se te vuelve duro cuando tienes la oportunidad. Las manos se siente donde lo quieres lograr. Aquí solita, si no, no va a ser bien. Y luego más alguien te dice, yo te ayudo, yo le agarro la mano, yo le agarro el pie, y tú, y que esto, y que lo otro, y la ves así como que no, pues ya somos muchos contra todos y aquí me las cobro. No es así. Probablemente en el mundo, los del mundo pues sí lo hacen. ¿Sí? No, que está de volada, que vete. Usted no es así. Si logramos entender ese punto en el que si David perdonó una vida que tenía en su mano, que no perdone yo que estén hablando mal de mí, que no perdone yo que le extendí la mano y no me salió, que no le perdone yo que lo volteé a ver y me volteó la cara, que no lo perdone yo que anda hablando con una persona que es mi confidente y me dice lo que está pasando, que no lo perdone yo que le ha ayudado y habló mal de mí. Creo que eso está de lejos. Si se perdona una vida, que no se perdone una mala cara, una mala gente. Muy difícil, sí. Muy difícil, pero ahí se ve un cristiano en el camino. Como les digo, para los que están iniciando es más difícil, para los que están en el camino todavía un poco menos difícil. ¿Por qué? Porque se saben apartar ya de las personas que pues no les conviene el camino de Dios, ¿sí? Tampoco les dejamos de lado o que ya no, de plano ya no los quieren ni ver o hablar más de ellos, no. Simplemente es enfocarse en las cosas que están bien. En las cosas que están bien. Las cosas que nos convienen como cristianos. Hay muchas cosas que probablemente dicen, no, eso no aplica, también aplica. Sí, si como les digo, si la mano no se la dio, le dejó por la mano, también aplica. Sí da coraje, pero un cristiano debe tener carácter para demostrar la verdadera victoria. ¿Cuál es la verdadera victoria? No es ganar, es hacer bien como un cristiano. La verdadera victoria no es tener uno en el suelo, pegarle y gané. No, la verdadera victoria es decir, yo no soy igual que ustedes. ¿Sí? Yo estoy en un camino en el que me necesito enfocar para hacer las cosas bien. Hay muchas cosas que sí son difíciles, pero como digo, yo no soy experto, pero sí he pasado por eso. Y sí es una lección que para mí sí me enseñó algo, o sea, no sé, a mí me pasó algo en estas semanas que sí me dio coraje, y pues me afectó a la familia también, pero como cosa de Dios, mi esposa y yo leímos esto y entendimos que probablemente nos deja que nos pasen cosas Dios para demostrar si estamos forjando el carácter que Él desea. Porque esto que me pasó no es nada para otra situación que viene más grande. Y esa situación que viene no es nada para la otra situación que viene aún más grande. Y si no se empieza a forjar el carácter de poquito, cuando venga la lluvia de cosas malas, no van a tener la dureza que se necesita para sostener todo. Espero que les haya gustado, mis hermanos. No, en lo personal fue algo que me enseñó mucho a mí y creo que es una cosa que como cristianos debemos tener.
queremos implementar, queremos fortalecer, porque en cada esquina, con cada persona, es un momento para fortalecer ese carácter que necesita un cristiano. Dios me lo bendiga. Amén.